Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones, la cual se llama ¿cómo? Фіяти en Jehová. У нас іде серія проповіді «Довіряй Господу». Hoy seguimos con la segunda serie, que es con la segunda, prédica de la serie, y el tema que vamos a tratar hoy es el dolor de la falsa esperanza. El dolor de la falsa esperanza. Сьогодні ми будемо говорити на тему з цієї серії «Біль фальшивої надії». Entonces, hermanos, no hay nada más doloroso, más dañino que la falsa esperanza. Yo sé que cuando uno de nuestros seres queridos se han enfermado y estamos allí en la cama y aunque sabemos que ya va a pasar de esta vida a la otra, queremos que escuchar que va a vivir, aunque nos engañamos. Muchas veces nos gusta ser engañados para sentir bien este momento. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Nos gusta ser engañados para sentir bien por un момент. Нам подобається іноді, щоб нас обманули, щоб хоч на хвилинку себе відчути добре. Es algo que llevamos en nuestra alma, deseo de sentir bien ahora. Y es algo que tenemos que empezar a tratar con nosotros para que en realidad confiemos en Jehová. Libro de Efesios 5:6 y Efesianам 5:6. Efesios 5:6 nos dice: nadie os engañe con las palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con las palabras vanas. No hay nada peor, mis hermanos, que la falsa esperanza. Es mejor confiar en Dios y en su plan que dejarse cautivar con las ilusiones. Y esas ilusiones muchas veces buscamos para sentir bien. No te preocupes, dicen, todo se va a componer. ¿Siempre se compone todo? No. ¿Siempre se restaura todo? No. A veces nunca se compone. A veces nunca se restaura. A veces la persona jamás te va a querer ver en su vida. A veces tu esposo jamás va a dejar engañarte. Y no hay de otro que separarse de él. Entonces, allí no podemos permitirnos estar engañados con falsas esperanzas. Es mejor enfrentar la realidad y confiar en Dios que estar teniendo y engañándonos con esas expectativas injustificadas. Todo va a estar bien. Así el Evangelio del día de hoy dice: ven a Jesús y todo va a estar bien. Todo se va a componer. Сьогодні проповідують, кажуть, прийди до Ісуса і все наладиться. Всі проблеми вирішаться. Aunque sabemos que no es la verdad. Aunque sabemos que problemas no se van a solucionar. Не всі проблеми вирішаться. Але матимемо силу їх з ними спрацювати. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a confiar nosotros? Mejor desconocido con Dios que una autoconfianza destructiva. Mejor confiar en Dios que en un banco. Mejor confiar en Dios que en un amigo. Dice la palabra: maldito es el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué? Porque es una confianza falsa. Ningún hombre te va a dar paz, ningún hombre te va a dar gozo, ningún hombre te va a dar vida, y menos la vida eterna. Entonces,
es mejor escuchar el reproche de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, del hombre de Dios, que los agradables inventos de los impostores. Набагато краще почути докір людини, яка насправді тебе любить, чим хвалу людини, яка є лицемірною до тебе. Por eso que nadie los engaña, porque tu espíritu sabe, cuando estás en pecado, no importa si todos te dicen no te preocupes, Dios conoce tu corazón. Pecado es pecado y es aborrecible. El problema es que aún sabiendo todo eso, caemos en el dulce anzuelo una y otra vez. Nos gusta que nos digan cosas bonitas. Nos gusta que nos engañan. Nos gustan que nos prometen las cosas que jamás van a cumplir. Y yo recuerdo muy bien cuando te estás al borde de algún momento crítico, o la vida de un ser querido, o una persona. Yo a veces le pregunto a mi esposo, ¿crees que se va a arrepentir en lo que está haciendo? Y quiero escuchar que me diga, sí, va a arrepentirse, sí, va a estar bien. Pero me dice, no depende de ti y no depende de mí yo. Pero mejor es la verdad que falsa esperanza. Y tenemos que estar conscientes. Esos días yo he reflexionado mucho, hermanos, que mira, ahí está el hijo en los brazos de Vane, en los brazos de Tati, en los brazos de Steffi. Tú le estás enseñando tu mejor y tienes tus esperanzas que va a aprovechar la enseñanza. Pero va a suceder una cosa. Cuando va a crecer, va a decidir qué va a hacer. Va a decidir qué es lo que va a hacer. Aunque te le das la mejor comida en la casa, aunque le cobijas con lo mejor en casa, aunque le das la mejor ropa, todo amor que tenías, lo mejor. Pero ¿qué va a hacer? Va a decidir qué va a hacer con tu vida. En la congregación, cada vez que sale un predicador o un maestro a enseñar a predicar, espera que Espíritu de Dios junto con tu voluntad va a dar el fruto de lo que se predica. Pero al final de cuentas no depende del predicador, no depende del pastor lo que tú vas a hacer en tu vida. Tú vas a decidir. Tú vas a decidir qué haces con lo que escuchas, qué haces con la palabra, qué tipo de tierra va a ser. Si va a dar fruto, o va a dejar que los pájaros lo comen, o tú vas a ser como piedra, te cayó y se murió allí. No depende del predicador. El predicador comparte, pero el que decide qué va a hacer con la palabra, ¿quién? ¿Quién? Yo, exactamente. Después de todo, mis hermanos, ¿por qué nos gustan cosas agradables? Porque queremos sentir agradable, queremos satisfacer nuestro sentir. Y todo el problema está en la palabra rápida. Nos gustan cosas rápidas. Comida rápida. Нам подобається все швидко. Швидка їда. Інтернет rápido, швидкий інтернет. Solución rápida. Швидке вирішення проблем. Por eso estamos buscando los atajos. Muchas veces compramos la comida llena de químicos porque es rápida y no pensamos que nos ayuda mucho. Y por eso caemos en cosas rápidas. Pero en realidad el camino de la vida es un camino angosto і sin atajos. Але шлях життя – це не шлях короткий, це вузький і шлях
Bezrizim. Entonces, cuando tomamos decisiones, no tenemos que buscar qué es lo que más rápido nos ayuda, pero qué es lo que nos lleva a la vida. ¿Qué es lo que nos lleva a la vida? Entonces, mis hermanos, ¿por qué hoy en el mundo los falsos profetas son tan populares? Porque ofrecen todo lo rápido, soluciones rápidas. Сьогодні фальшиві пророки мають успіх, бо вони все швидке пропонують. Швидкий заробіток, швидке процвітання, prosperidad rápida, cosas rápidas, soluciones rápidas, confiesa y recibe, proclama, declara y te se va a dar, da ofrenda grande y te vas a recibir resultado de prosperidad rápida y etcétera, etcétera, etcétera. Y como nos gusta todo rápido, no nos gusta la constancia, disciplina y dedicación, caemos en los engaños de rápido. ¿Estamos bien hasta aquí? A ver, checa si no está dormido tu vecino. En el libro de Jeremías, capítulo 28, nos está hablando de autoproclamado profeta Ananías. Autoproclamado profета Ананіяс, Jeremías 28, ми будемо в основному Єремії 28 розділ про лжепророка Ананію, про фальшиві надії роздивлятися. Entonces, el autoproclamado profeta Ananías predice al pueblo de Israel una liberación bastante rápida. Y les dice, aguantan 2 añitos. Mientras Jeremías profetizó, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? 70 años. 70 años. 70 років пророк Єремія пророкував, Ананія каже 2 роки перетерпіть. Falsas esperanzas. Ay, 2 es mejor que 70. ¿Quién vota por 2? A ver, ¿quién голосує за 2 роки? Claro que queremos 2 años. En 2 años, rápido los aguantamos. ¿Quién quiere 70 años de castigo? Ніхто не хоче 70 років. Entonces votamos. Entonces, ¿quién es mejor prorok? ¿Хто кращий пророк? Ананія чи Єремія? Ananías, ¿me entendieron, no? ¿Quién es mejor profeta, Ananías o Jeremías? Ananías, porque 2 años. Yo voto por 2. ¿Quién vota por 2? Vamos por 2. ¡Qué bonito! Sí, ven que la palabra de Dios tiene todo. Todo. Entonces, Jeremías 28, 2, 4. Ya voy a estar mezclando idiomas, perdón. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, cuando Dios habla como Jehová de los ejércitos, está a la guerra. Es un término militar de Dios. Él es Dios de los ejércitos. Entonces está en la guerra con Israel. Y les dice así, Dios de Israel diciendo, quebrante, aquí dice ya Ananías, pero fija cómo lo dice. Dice con el nombre militar de Dios también. Pongan mucha atención, dice, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, dice, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¡Qué bonita profecía! Está bien, ¿no? Гарне таке пророцтво. Nos gusta, nos agrada. 2 años y ya. Entonces, imagínense en el contexto de todas las profecías de Jeremías.
Jeremías salía y decía 70 años de esclavitud. Jeremías salía y decía arrepiéntanse para que no les vaya tan difícil mientras van a estar esclavizados. Jeremías les decía, ustedes son apóstatas idólatras. 70 años van a estar esclavizados, decía Jeremías. Y en medio de todas esas profecías pesadas, sale Ananías y dice, no se preocupen, 2 añitos y se acabó. ¿Ven cómo trabaja el enemigo? Fíjense, 2 años. Entonces, obviamente, todos se asombraron, se pusieron felices. Entonces no es tan serio. No es para tanto como decimos. No estamos tan mal. Entonces, ¿qué hace falso profeta? Está apagando la seriedad del asunto del pecado, del cautiverio y de la liberación. Entonces, claro, si yo te digo, si no te arrepientas vas a ir al infierno, y alguien te diga, no te preocupes, Dios conoce tu corazón, tú dile a Diosito que tú crees y con eso, ¿quién te gusta más? No te preocupes. Además te amamos mucho. ¿Quién te va a agradar más? A ver, ¿quién te va a agradar más? ¿El que dice arrepiéntate o el que dice no te preocupes, te amo? A ver, хто тобі більше сподобається? Хто скаже покайся, бо буде біда? Чи той, хто скаже не переживай, Бог з тобою і все буде добре? ¿Quién te va a gustar más honestamente? Vamos a ser sinceros. Entonces, es como aceite, como el bálsamo a nuestra alma pecaminosa. Así no le gusta a nuestra alma que la apapache. No nos gusta cuando dicen, a ver, párate. Eso te va a llevar a la muerte. No nos agrada eso. Y menos a nosotros mexicanos. No nos gusta. Porque cada país sabe que todo país tiene su punto débil. Y a nosotros aquí en México no nos gusta que nos dicen a cara cuando estamos mal. O corrígenme, ¿estoy mal? ¿No? Pero atrás de la espalda podemos decir cosas nada menos en la cara. En mi país, pues luego pasamos de otro lado, podemos agarrar y quitar la cabeza a la caminata, es otro extremo. Pero a lo que voy, que nos gusta que nos apapachan, que nos alaban, que nos halagan, o por lo menos no nos digan nada. Decimos, hicimos, hasta niños, ¿recuerdan cuando hicimos algo mal? Y sabemos que ya papá lo sabe, y estamos a esa expectativa a ver cuándo me dice. Y pasó un día y papá no dijo nada y nosotros, pasó otro día y no dice nada y nosotros, y pasó otro día y decimos, yo creo que ya se le olvidó. Pues ¿quién sabe de qué estoy hablando? Y luego llega el día y papá dice, ve para acá. Y tú, ups, porque te alcanza, de todos modos te alcanza lo que has hecho, de una u otra forma. Entonces, ¿cuál de ellos es bueno y cuál es el malo? ¿El que dice cosas malas o el que dice cosas buenas? Хто із них добрий, хто поганий? Той, хто каже поганий, чи хто каже добре? Podemos pensar, nos agrada lo bueno. Entonces, estas preguntas todavía no son tan principales. La pregunta principal es, ¿quién de ellos recibió realmente la palabra de Dios y quién hace pasar propias
invenciones como la palabra de Dios. Escúchanlo bien. La pregunta no es quién es malo y quién es bueno. La pregunta es quién de veras de ellos estaba en el consejo de Dios y quién está predicando la verdadera palabra de Dios. Питання не в тому, хто добрий, хто поганий, а питання в тому, хто говорить насправді Слово Боже. Esto es la pregunta que debemos de hacer. No importa, porque Dios también dice cosas bonitas, pero en realidad, ¿de dónde viene la palabra que se nos dice? Por tanto, hasta mismo Jeremías dice, mira qué sabiduría tiene ese Jeremías. Mira el versículo 6. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. No tengo ningún problema, todos queremos que sea así. Así como decimos, esperemos que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. Gloria a Dios que sea así. Pastor cuando predica así dice, pues que sea así, no tenemos problemas con eso. Pero no podemos estar engañándonos con algo que Dios no prometió. Y dice aquí, confirme Jehová tus palabras con los cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos de Babilonia a este lugar. Todo el mundo estaría feliz. El mismo Jeremías, yo creo, estaría feliz de equivocarse en esa situación. Muchas veces es lo que sucede cuando en la congregación o en nuestro entorno espiritual alguien está tomando decisión, que sabemos que la palabra de Dios dice que eso, ¿dónde lleva eso? Que no lleva a la vida, que no lleva a la salud espiritual, que no lleva a la gloria de Dios, y decimos, mira, esto va a terminar así. Y hasta mismo a nosotros, entre nosotros, decimos, esperamos en Dios que no sea así. Honestamente, cuando hablamos con el pastor, oramos con el pastor, con los hermanos por los hermanos de la congregación, y cuando vemos que alguien está actuando de una forma, y entre nosotros decimos, ay, esto va a terminar así. Pero decimos luego, miramos, ay, esperamos que no va a ser así. Esperamos y deseamos, pero hay cosas, leyes espirituales contra cuales no podemos hacer absolutamente nada, solo humillarnos ante Dios. Entonces, obvio, todo el mundo estaría feliz de volver pronto, 2 años en cautiverio, pero hay una cosa, el Señor no dijo esto, el Señor no le envió a Ananías. Todos los intentos, y escúchanlo bien, de reducir los 70 años de cautiverio a 2 son intentos de minimizar los crímenes cometidos por el pueblo contra Dios. Esto es lo que sucede. No es para tanto. No estás tan mal, no estás tan perdido, no estás peor que los demás. No hemos pecado para tanto para ser castigados por 70 años, tal vez por 2. Не настільки ми нагрішили, щоб 70 років. Може на 2 і заслужили. Nos consolamos con las falsas esperanzas, mis hermanos. Esta disputa con Dios, esta diferencia numérica, muestra que los profetas, sacerdotes y la gente común estaban muy lejos de arrepentimiento. Esto es muy importante. Ellos no estaban buscando arrepentirse y pedir perdón y rogar que Dios tenga misericordia de ellos. Ellos buscaban cómo tapar el hoyo y aparentar algo que no es. Esto es lo que muchas
muchas veces hacemos nosotros cuando nuestro corazón entra en la rebeldía contra la palabra de Dios? Cuando estamos expuestos a la luz de la palabra, buscamos a consolarnos que no somos tan peor como los demás. Mira a los demás. Завжди ми кажемо, я ж не гірший від інших, не грішу більше. Так само я усі. Tengo la medida de todos de pecar. No soy tan peor. Y entonces, en lugar de humillar nuestro corazón, замість того, щоб змирити своє серце перед Богом, empezamos a justificarnos y buscar los escapes. Ми шукаємо лазейки, щоб себе оправдати. Jeremías 28, 7, 9. Aquí Jeremías intenta voltear la conversación de falsas esperanzas hacia la realidad. Sé realista. 7-9 versículo. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Pero ¿quién quiere escuchar eso? Escucharon lo que le agradó a su oído y ya lo demás no importa. Muchas veces eso sucede en las prédicas. Cuando compartes una verdad y obviamente cuando la compartas en un concepto completo bíblico desarrollado, tú puedes sacar del contexto lo que quieres. Ya saben, como ese pastor que vino a predicar sin prepararse y abre la Biblia y dice, voy a decir, predicar al pueblo lo que Dios me va a decir, y pone su dedo, abre la Biblia y pone su dedo donde sea. Tengan mucho cuidado con esas prácticas. Y allí dice, y Judas se fue y se ahorcó. Ok, está bien, voy a buscar otro versículo. Pone su dedo y allí dice, ve y haz lo mismo. Y luego dice, bueno, eso no puede terminar así, tengo que buscar otro. Y dice, ¿por qué estás esperando? Hazlo ya. Mucho cuidado, porque la palabra de Dios es un consejo de Dios completo, verdadero, que trabaja para salvarte, no para agradarte. A Dios no le importa agradarte. Бог не шукає, щоб тобі догодити, Бог шукає, щоб тебе спасти. Dios no busca para agradarte, Él busca para salvarte. De tu propio corazón corrupto, de tus propios deseos corruptos. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere derramar su bálsamo sobre tu corazón, sobre tu vida, para que tú puedas vivir. No para que puedas decir, ay, qué bonito. No. Ay, qué feo soy. Pero a Dios le agradó salvarme. Bendito sea tu nombre. Amén. No porque soy bueno, pero a pesar que soy tan corrupto, tan malo, tan perverso y tan perdido. Entonces, no lo escucharon a Jeremías. Y luego el profeta Ananías empieza a repetir sus palabras y las empieza a fortalecer. Y mira qué hace, versículo 10-11, 10-11 versículo. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías, está retando al profeta de Dios, y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová,
De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Bueno, dice Jeremías, Dios lo va a mostrar quién tiene razón. Entrar muchas veces decimos, ¿por qué no le digan? ¿Por qué no le buscan? ¿Para qué no le buscan para dialogar, hablar? Ya cuando una persona se entercó en el camino de perdición, ya no tienes que buscarlo, ni conversar, ni tratar a convencerlo. Sigue tu camino, el camino sobre el cual Dios te ha puesto. ¿Sí me explico, mis hermanos? Deja que la persona siga el suyo. Al final de cuentas, escogió el camino, el destino, pues ni modo, no podemos, más que nos duele, más que te duele como a mamá que tus hijos no viven en el orden de Dios, no tienes poder sobre su corazón. Lo único que puedes hacer es orar y rogar la misericordia de Dios. No puedes hacer nada. Ámales, sé de buen testimonio que tu vida habla de la santidad de Dios. Ponles límites, que en tu territorio no hagan pecado. Es tu responsabilidad lo que hacen tus hijos en tu territorio. Si es tu casa, tú eres responsable si permites allí emborracharse, drogarse, ver pornografía, ver las cosas feas. Tú eres responsable y Dios te pedirá cuentas porque es tu territorio. Muchos de nosotros, por tener miedo, lo mismo, tener miedo a enfrentar a nuestros hijos. ¿Qué tal si se van, se enojan? Que se van y se enojan, pero no vas a ser culpable por permitir el pecado sobre tu territorio. Es muy importante, mis hermanos, porque Dios nos va a pedir cuentas por lo que nos confió. Bendito sea el nombre del Señor. Él no quiere que peleemos con nuestros hijos, pero Él quiere que pongamos los límites de la santidad y del territorio de Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa, mi territorio, yo decido qué se permite en mi terriторію. Я вирішую, що я дозволяю на території, за яку я відповідаю. Що роблять мої діти в моєму домі. Cuando niños crecen, hijos crecen y van a sus casas, van a hacer lo que ellos quieren. Pero en tu casa tienen que hacer lo que tú permites в твоєму домі. Діти дорослі навіть будуть робити тільки те, що ти їм дозволиш. Tú eres responsable. Y más que tú vas a decir, no me hacen caso, no te hacen caso así, pon la barda más alta. No te hacen caso así, la barda más alta, el límite más alto, hasta que empiezan a respetar que tú y tu casa están para servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Quién es responsable por tu casa? Yo. ¿Хто відповідальний за мій дім? Я. Nadie más. Yo decido si yo voy a ser como profeta Ananías o voy a ser como profeta de Dios, definiendo los límites, poniendo los límites que estableció Dios. Entonces, fíjese que hace Ananías, se pone un show. A los falsos profetas les gusta show. Фальшивим профетам подобається шоу. Це те, що робить Ананія. Le quita su yugo, lo rompe, y así va a ser, y así va a ser. Y Jeremías siguió su camino. A mí me encanta su actitud. Єремія пішов своєю дорогою, він більше нічого не доказував. Pues Dios mañana, me encanta siempre, como dijo Moisés, mañana Dios dirá quién es santo y quién es de él. Завтра Господь скаже, як казав Мойсей, хто святий і
Entonces, es tan importante, mis hermanos. Van a aparecer muchos Ananías en su camino, y Dios también les va a dar a unos Jeremías, los que van a amar sus almas tanto que por su alma, por luchar por su alma, no van a tener miedo que les meten en el hoyo como lo hicieron a Jeremías, que los encierran, que los limitan, que los digan cosas feas, lo que sea. Y yo le doy gracias a Dios por cada Jeremías que estuvo en mi camino. Я дякую Богу за кожного Єремію, який був на моєму шляху. Aunque tienes que tener cuidado, porque van a llegar muchos Ananías. Entonces, estas palabras y acciones que hace Ananías provocan la ira de Dios. Mira el versículo 13. В 13 вірші Бог реагує на слова Ананії. Ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. ¿Qué estás buscando, mis hermanos? ¿Estás buscando verdadera liberación de yugo de pecado o estás buscando nada más el show de sentirte bien? Si tú vas a estar buscando solo para sentirte bien, lo vas a lograr por un momento. Vas a lograrlo, porque el que busca encuentra. Pero ten cuidado, porque va a llegar el yugo de hierro, del cual ya no vas a poder deshacer de la forma como tú lo quieres hacer. Esto significa que las personas obstinadas se enfrentarán a un castigo aún mayor, y el mismo Ananías será castigado por su obstinación. Miren versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, 16 вірш, aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Dios. Si Dios dice que algo es profano y tú dices que es santo, estás rebelando contra Dios. Si Dios algo llama sucio y tú dices limpio, estás profanando contra Dios. Si Dios dice algo que es pecado y tú dices no es pecado, estás rebelando contra el orden de Dios. Y entonces, si tú amas a otras personas, no solo a ti, pero a los demás, en lugar de decir esto es pecado y llamarlos a arrepentimiento, les estás calmando y dices paz en tu pecado, te estás rebelando contra Dios. Estás poniendo en el camino de la salvación de la persona y Dios va a estar tratando contigo de una forma muy severa, porque es asunto de la vida y de la muerte. No sucedió como la gente quería, no sucedió como Ananías profetizó para complacerlos. Todo sucedió como Dios lo dijo a través de Jeremías. La gente estuvo en cautiverio durante muchos años y muchos no salieron de él. Muchos no salieron. Y el falso profeta Ananías murió pronto, en el mismo año, como una advertencia para todos nosotros, amantes del pecado, amantes de halagado, amantes de que nos hablan bonito, de sentirnos bonito, amantes de las falsas esperanzas. Entonces, esperanzas que todo está bien y todo va a salir bien. Una cosa que va a salir seguro es que todos vamos a salir de esta vida. Esto es seguro. Algunos sanos, otros enfermos. Algunos acompañados, otros solos. Tenemos que ser realistas, mis hermanos. En la vida no vamos a tener
todo provisto como lo promete la prosperidad. Entonces es muy importante que no tengamos falsas esperanzas, pero una cosa, podemos estar seguros que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Єдина надія, яку ми маємо, що Бог буде з нами до кінця наших днів в Ісусі Христі. El falso profeta quedó con su fama de momento, pero murió como advertencia para todo el pueblo. Las falsas esperanzas, mis hermanos, siempre son más caras que el arrepentimiento. Salen más caros. Lo barato sale más caro. Дешеве виходить набагато дорожче. Porque lo que nos calma en el momento no nos lleva a la vida eterna. Те, що на хвилину нам дає мир, не приводить до життя вічного. Lo que estamos buscando nosotros es la vida eterna, mis hermanos, y salvación de nuestra alma, que nuestra alma esté en acuerdo con Dios. Entonces, todo lo que los impostores pueden profetizar es la muerte para ellos mismos y un yugo de hierro para sus oyentes. Tenemos que tener mucho cuidado. Un profeta que inventa las cosas, que sus cosas lo salvan en el momento de su propio apuro, jamás funciona, jamás funciona. Primera de Timoteo 6:17, 1 Timoteo 6:17, dice la palabra así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces dice, hasta los ricos que no apoyen y no pongan su esperanza en las riquezas, sino nuestra esperanza, ¿dónde debe de estar puesta? En Jehová, en Dios vivo. Bendito sea su nombre. Porque Él es lo que nos da, no solo suficiente para abundar, pero abundante para que podamos vivir su voluntad. Proverbios 3, 5, 6, nuestro pasaje principal, Приповістки 3, 5, 6, nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que debería de haber hecho el pueblo de Israel en ese momento, cuando Jeremías les anunció el juicio de Dios, es humillarse ante Dios y decir: Padre, pecamos contra ti, merecemos esos 70 años y más, pero ten misericordia de nosotros. Те, що повинен бути зробити Ізраїль, це сказати: Отець, ми згрішили після тебе, проти тебе, і заслуговуємо ці 70 років і більше, але помилуй нас. Esto es la actitud de una persona que ama a Dios. Reconoce sus pecados. En 1 de Juan 1, no lo vamos a abrir, pero allí dice: cuando conocemos nuestros pecados, якщо ми сповідуємо наші гріхи, Él es fiel y justo. Він є вірний і праведний, para perdonar nuestros pecados, пробачити наші гріхи і limpiarnos de toda la maldad, y очистити нас від всякої неправди. Reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, es el camino de la vida. Визнавання наших гріхів – це є шляхом життя через очищення Його крові і в Його Слові. Si nosotros ocultamos nuestros pecados, si no enfrentamos nuestros pecados, nuestras
inmundicias, las cosas que hemos dicho, hecho, pecado, entonces no hay forma de limpiarnos. No hay forma de quitarlos de nuestra vida. Allí van a estar como una hacha sobre nuestra cabeza, en cualquier momento cayendo sobre nuestro cuello, y vamos a perder la vida, y más triste la vida eterna, mis hermanos. Pero las buenas nuevas para nosotros, si hoy de nas dobra novina, hoy que podemos reconocer nuestras faltas, podemos reconocer nuestros errores, podemos reconocer nuestras transgresiones, podemos reconocer nuestras rebeldías, podemos reconocer nuestra incapacidad. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y para darnos nuevo principio y para darnos nueva vida. Y dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Confía. Él es fiel y justo. No confías ni en tu propio entendimiento, ni na свій розум не можемо покладатись. Pero en Él sí podemos. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y en su misericordia hemos confiado, y por su misericordia hemos sido salvos de nuestra propia corrupción y de la corrupción de este